Desde la infancia, entreveo una verdad oculta más allá de los confines de mi experiencia sensible. El cosmos, antaño percibido como un escenario estático centrado en nuestro planeta, ha evolucionado ahora hacia un vasto océano de posibilidades, un multiverso de universos paralelos. Este concepto, aunque todavía esquivo, ha impregnado mi conciencia, obligándome a cuestionar la naturaleza fundamental de la realidad. ¿Por qué existe nuestro universo tal y como lo conocemos? ¿Es solo uno entre innumerables posibilidades, cada una con su propio conjunto de leyes y condiciones? Como exploradores intelectuales, debemos arriesgarnos a adentrarnos en lo desconocido, a someter nuestras intuiciones a la rigurosa prueba de la observación y el experimento. Aunque el multiverso puede no ser directamente observable, sus huellas indirectas pueden esconderse en los datos que recopilamos, esperando ser descifradas. A medida que avanzamos en este audaz viaje, debemos recordar que la ciencia no es una empresa estática, sino un proceso continuo de cuestionamiento, revisión y refinamiento. El concepto de multiverso nos reta a ampliar nuestros horizontes científicos, a considerar las implicaciones de un mundo más vasto de lo que jamás habíamos imaginado. ¿Puede un multiverso influir en nuestra comprensión de la explicación científica? En el paradigma científico tradicional, la realidad se reduce a ecuaciones, constantes y condiciones iniciales. Sin embargo, en un multiverso, las condiciones iniciales pueden variar de un universo a otro, desafiando la idea de una explicación fundamental única. Incluso si los diferentes universos están gobernados por las mismas leyes físicas, sus historias divergentes podrían llevar a resultados notablemente diferentes. Esta diversidad plantea preguntas profundas sobre el papel de la casualidad en la formación de nuestro universo y en el surgimiento de la vida inteligente. Mientras seguimos explorando el concepto de multiverso, debemos permanecer abiertos tanto al asombro como al escepticismo. Es un viaje que requiere audacia intelectual, rigor empírico y sobre todo, un espíritu de humildad, porque en la inmensidad del cosmos, podemos ser solo una pequeña parte de un gran tapiz aún por desentrañar. He realizado un viaje extraordinario, a través de las ideas científicas, que han remodelado nuestra comprensión del universo. Desde la expansiva extensión espacial y la inflación eterna hasta las mundobranas, la cosmología cíclica y el paisaje de la teoría de cuerdas, he sido testigo de la sugerencia de que podríamos habitar un multiverso. He explorado los fundamentos matemáticos que impulsan estas propuestas, descubriendo la importancia de tomar en serio las ecuaciones que nos guían hacia verdades ocultas, pero es en el multiverso cuántico, surgido de la mecánica cuántica, donde he encontrado el mayor debate y fascinación. La aproximación de muchos mundos de Hugh Everett propone que nuestra realidad es solo una de innumerables realidades paralelas, cada una con propiedades distintas. Esta interpretación desafía la ortodoxia científica y plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la realidad. El experimento de la doble rendija, que muestra cómo los electrones parecen saber la existencia de ambas rendijas, proporciona una clave para entender los mundos ocultos del multiverso cuántico. Los patrones de interferencia observados sugieren la presencia de ondas asociadas con los electrones. Pero el misterio permanece. ¿Qué tipo de ondas son estas y dónde residen? Al abrazar las matemáticas y explorar los límites de nuestro conocimiento, los científicos han abierto la puerta a la posibilidad de realidades paralelas. Ya sea que estas propuestas se demuestren ciertas o no en el futuro, nos recuerdan el poder de la curiosidad y el valor de explorar las fronteras de la comprensión humana. En medio de las intrincadas complejidades de la mecánica cuántica, he llegado a experimentar un cambio de perspectiva trascendental. Descubrí que, si bien las mediciones parecen revelar realidades distintas, las matemáticas subyacentes de la teoría cuántica nos apuntan hacia una imagen más desconcertante. La ecuación de Schrödinger, nuestro fundamento para la evolución de las ondas de probabilidad, no permite el colapso instantáneo de las ondas como lo exige la aproximación de Copenhague. Esta desviación matemática plantea una pregunta fundamental: ¿cómo pasamos de la gama de resultados posibles antes de una medición a la realidad única y definida que se revela después? El físico Hugh Everett, en un intento por abordar esta paradoja, propuso una solución radical. Afirmó que las matemáticas cuánticas, en lugar de crear ambigüedad, predicen la división del universo en múltiples mundos paralelos con cada medida. Según Everett, cuando medimos una onda con varios picos, no obtenemos una realidad mixta y confusa. En cambio, creamos dos universos distintos, cada uno con su propio aparato, su propio experimentador y su propia lectura única. Esta teoría de muchos mundos es audaz y desafiante. Implica que cada posibilidad mecano-cuántica se realiza en su propio mundo separado, creando un tapiz infinito de realidades paralelas. Si esta perspectiva es correcta,
Entonces todas nuestras experiencias, desde las más mundanas hasta las más trascendentales, forman parte de un vasto y entrelazado multiverso, donde cada decisión y cada interacción se ramifica en innumerables posibilidades. Esta revelación ha sacudido los cimientos de mi percepción. Me ha llevado a contemplar la naturaleza de la realidad y la inmensidad incognoscible del universo que habitamos y que se extiende más allá de nuestra comprensión. Como viajero a través de las profundidades de la mecánica cuántica, he descubierto un mundo desconcertante y multifacético. La aproximación de los muchos mundos nos lleva a un extraño reino, donde la realidad se despliega en un innumerable conjunto de universos paralelos. La ecuación de Schrödinger, el pilar de esta aproximación, guía la evolución constante de las ondas de probabilidad, formando una sinfonía matemática que describe el flujo del universo. Sin embargo, cuando observamos o medimos, surge una división entre la historia matemática y la física. Para dar cuenta de nuestras experiencias, debemos narrar una segunda historia, una historia donde las ondas de probabilidad se materializan en realidades tangibles. Aquí, el lenguaje de muchos mundos, o universos paralelos, se abre paso. Esencialmente, la ecuación de Schrödinger no crea ni destruye universos, simplemente describe la evolución de las probabilidades. En situaciones donde la decoherencia elimina la interferencia entre ondas, estas realidades alternativas se vuelven mutuamente invisibles, como universos paralelos separados. La aproximación de muchos mundos desafía nuestras intuiciones cotidianas sobre la probabilidad. En un contexto clásico, la probabilidad representa la incertidumbre sobre un resultado futuro. Pero en este nuevo paradigma, todos los resultados posibles se realizan, creando una miríada de universos. Este aparente enigma plantea cuestiones sobre cómo podemos hablar de probabilidad cuando todos los resultados ocurren. El reto es encontrar una manera de reconciliar las predicciones probabilísticas de la mecánica cuántica con la realidad multiversal que implica. La aproximación de muchos mundos puede parecer elegante en su formulación, pero su abundancia de universos plantea un problema potencial. Como científicos, confiamos en teorías que se pueden probar y falsificar mediante experimentos. Sin embargo, la aproximación de muchos mundos puede debilitar nuestra capacidad de evaluar la teoría a través de la observación, lo que la hace aún controvertida a pesar de su poder explicativo y atractivo conceptual. He vivido la experiencia de la aproximación de los muchos mundos. A pesar de su determinismo, la probabilidad parece surgir de la ignorancia subjetiva de cada habitante sobre el resultado que presenciará. Sin embargo, la forma de reconciliar la probabilidad con los muchos mundos sigue siendo un misterio. La ecuación de Schrödinger dicta la evolución de las ondas de probabilidad, pero no explica cómo se producen las probabilidades cuánticas observadas. Everett sugirió que el número de habitantes que observan un resultado debería determinar su probabilidad. Sin embargo, esto no coincide con las predicciones de la mecánica cuántica, que dependen en cambio de las alturas de las ondas de probabilidad. Algunos proponen que en la aproximación de los muchos mundos, las ondas de probabilidad desiguales implican que algunos universos son menos genuinos o relevantes. Esto genera un debate sobre la naturaleza de la realidad en este escenario. Pese a las controversias, la mecánica cuántica sigue siendo una teoría exitosa porque proporciona predicciones verificables. Sin embargo, el debate sobre la probabilidad revela la necesidad de una comprensión más profunda de cómo los algoritmos cuánticos generan estas predicciones. La unificación de las fuerzas de la naturaleza, un sueño de Einstein, ha resurgido en la teoría de cuerdas. Aunque la teoría de cuerdas aún no ha hecho predicciones definitivas, sus perspectivas de unificación son atractivas. La búsqueda de una teoría del campo unificado que combine la gravedad y todas las demás fuerzas sigue siendo un objetivo elusivo, pero representa la búsqueda fundamental de la comprensión de la naturaleza. Como un viajero en el reino de la física, he experimentado la metamorfosis de las teorías, desde las maravillas de la teoría cuántica hasta la audaz búsqueda de unificar las fuerzas de la naturaleza. Los físicos descubrieron que la teoría cuántica de campos describía no solo las fuerzas electromagnética y nuclear, sino también la gravedad, acercando estas fuerzas dispares bajo el mismo paraguas matemático. Sin embargo, el matrimonio entre la mecánica cuántica y la relatividad de Einstein seguía siendo un problema sin resolver. Fue entonces cuando la teoría de cuerdas surgió como una revelación, un enfoque que prometía superar las limitaciones de las teorías anteriores. En lugar de puntos, la teoría de cuerdas sugería que las partículas fundamentales eran diminutos filamentos vibrantes, y lo que era más emocionante, una de estas vibraciones tenía las propiedades precisas para ser la partícula de la gravedad. Esto abrió el camino a una teoría de la gravedad cuántica, que había eludido a los científicos durante tanto tiempo. Pero la teoría de cuerdas no se detuvo ahí. Reveló que el universo podría tener más dimensiones que las 3 que experimentamos, dimensiones que podrían estar enrolladas y eludiendo nuestra detección. Esta idea de dimensiones ocultas me intrigó.
Al igual que una pajilla fina que parece unidimensional desde la distancia, podría haber dimensiones extra en el universo que permanecían invisibles para nuestros instrumentos. O como una alfombra con lazos diminutos, nuestro mundo podría tener una dimensión oculta en forma de patrones sutiles bajo nuestros pies. La teoría de cuerdas, con su audaz visión del universo como un entramado de vibraciones y dimensiones ocultas, continúa inspirando y desafiando nuestra comprensión de la naturaleza, llevándonos a un reino de posibilidades y potencialidades. Mis andanzas en el extraño reino de las dimensiones ocultas comenzaron con la audaz propuesta de Kaluza Klein. Sugerían que el tejido del espacio-tiempo se extendía más allá de las 3 dimensiones familiares, con dimensiones adicionales diminutas y enrolladas como un hilo que escapa a nuestra percepción. Einstein, cautivado por la idea de unificar la gravedad y el electromagnetismo, vio en las dimensiones extra una senda hacia una teoría unificada. Sin embargo, el camino estaba plagado de obstáculos, ya que no podía explicar las misteriosas propiedades de las partículas elementales. La llegada de la teoría de cuerdas revivió el programa de Kaluza Klein. Sus matemáticas requerían dimensiones extra, y una vez más, el atractivo de unir las fuerzas de la naturaleza cautivó a los físicos. Pero el premio prometía ser difícil de alcanzar, ya que la forma de las dimensiones extra permanecía oculta. Mi viaje a través de este paisaje teórico me llevó a explorar la influencia de las dimensiones extra en las propiedades de las partículas. La belleza de la teoría de cuerdas radica en su afirmación de que la forma de estas dimensiones dicta las características de las partículas. Sin embargo, la elusiva especificación de estas formas ha eludido hasta ahora a los teóricos. A pesar de este obstáculo, la teoría de cuerdas permanece como una esperanza brillante, superando a su predecesora al abordar el dilema entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Si bien no puede aún explicar las propiedades de las partículas como esperábamos, su potencial para unir las fuerzas de la naturaleza es innegable. En su búsqueda de datos experimentales, la teoría de cuerdas aguarda pruebas indirectas, huellas dactilares que apunten a su compleja estructura, sin descartar explicaciones alternativas. Mi viaje continúa, explorando el delicado equilibrio entre la esperanza científica y la elusiva realidad.